El día de hoy vamos a analizar en profundidad lo nuevo que nos trae la resolución 165 con respecto a la regulación que está haciendo la DIAN con respecto a los esquemas de facturación electrónica en el país y lo concerniente al anexo técnico versión 1.9. Esta resolución fue expedida por parte de la DIAN el 1 de noviembre del 2023. Vamos a comenzar hablando acerca de los sistemas de facturación. Con base en artículo 2 de resolución 165 del 2023, el sistema de facturación lo comprende la factura de venta. Básicamente, sobre la factura de venta, hablamos de la factura electrónica de venta, que a su vez comprende la factura de talonario de papel, los documentos equivalentes y los documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN y que puedan servir para el ejercicio del control de la autoridad tributaria y aduanera, así como de soporte a las declaraciones tributarias aduaneras de los trámites que se adelanten ante dicha entidad. La resolución 165 mantiene el esquema de obligatoriedad de expedir la factura electrónica en el momento de la operación. En el artículo 5 de esta resolución, se nos indica que la expedición de la factura de venta, documento equivalente o documento equivalente electrónico se debe generar, transmitir y expedir por todas y cada una de las operaciones de venta y o prestación de servicios al momento de efectuarse estas. A nivel de los sujetos obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente, encontramos los mismos sujetos que venían regulados desde la resolución 42, es decir, los responsables de IVA, los responsables de Impuesto Nacional al Consumo, los comerciantes, quienes ejercen profesiones liberales, quienes vendan bienes, producto de actividades agrícolas o ganaderas, con excepción de los sujetos no obligados a facturar, los comerciantes importadores o prestadores de servicios en las ventas a consumidores finales, tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del IVA, los contribuyentes del régimen simple de tributación. Estos son los 6 sujetos que se mantienen como sujetos obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente. ¿Cuáles son entonces los sujetos no obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente? Acá la resolución 165 en artículo 8, nuevo sujeto, el sujeto bajo el numeral 9. Los 8 que ya conocíamos son los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, las cooperativas de ahorro y crédito, empleados en operaciones financieras, las personas naturales no responsables de IVA, las personas naturales no responsables del Impuesto Nacional al Consumo, los sujetos que presten el servicio de transporte público urbano metropolitano de pasajeros solo para estas actividades, es decir, en transporte de pasajeros a nivel urbano metropolitano. ¿Okay? Empleados y pensionados, un empleado o un pensionado no está obligado a facturar para que le paguen su salario o para que le paguen su pensión. Personas naturales que vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el IVA, con ingresos brutos inferiores a 3.500 VTs. Los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de servicios electrónicos o digitales. De hecho, aquí más adelante vamos a explicar que en realidad todos los prestadores de servicios desde el exterior no están obligados a expedir factura electrónica bajo la regulación colombiana. Y finalmente, los nuevos sujetos que incluye esta regulación no están obligados a expedir factura de venta ni documento equivalente las juntas de acción comunal, siempre y cuando no requieran solicitar devolución y o compensación de saldos a favor en el IVA, ¿vale? Pueden existir zonas grises donde algunos sujetos digan, venga, yo no estoy ni dentro del grupo de sujetos obligados a facturar, ni dentro de los sujetos que están exentos de expedir factura o documento equivalente. Entonces no sé si yo finalmente estoy obligado a facturar o no. Con base en el concepto unificado número 106 de la DIAN del 19 de agosto del 2022, descriptor 111, todas las personas que vendan bienes o presten servicios, ojo con esto, la factura de venta, la factura electrónica de venta o los documentos equivalentes solamente soportan venta de bienes o contratación de prestación de servicios, nada más. Entonces, todas las personas que vendan bienes o presten servicios que no se encuentren exceptuadas por las normas mencionadas, tendrán la obligación de expedir factura o documento equivalente. Es decir, si un sujeto no se encuentra expresamente exento de expedir factura con base en artículo 8 de resolución 165, será un sujeto obligado a facturar.
La obligación de facturar aplica a los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal ni domicilio en Colombia. Con base en el mismo concepto unificado por parte de la DIAN, número 106 del 19 de agosto del 2022, descriptor 12313, la DIAN nos indica que no es viable jurídicamente exigir a las personas sin residencia ni domicilio en el país cumplir con las normas de facturación previstas en el estatuto tributario en razón del principio de territorialidad de la ley que informa nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la factura electrónica de venta solo es exigible para aquellos sujetos obligados con residencia fiscal en Colombia que vendan bienes o presten servicios. Con base en lo anterior, ¿qué sujetos podrán expedir documentos equivalentes a la factura de venta? Entonces, los sujetos que podrán expedir documentos equivalentes a la factura solamente aplica para aquellos sujetos obligados a facturar, es decir, que tengan la responsabilidad 52 en su RUT. Cuando se trata de venta de bienes o prestación de servicios contemplados dentro del alcance de estos documentos equivalentes, que hoy en papel son 12 y electrónicamente van a ser 13, si el bien que vendo o el servicio que presto está comprendido dentro del alcance de estos documentos equivalentes, pues los podré utilizar siempre y cuando yo sea facturador electrónico. De lo contrario, no lo podré hacer. Ahora, si yo opto por expedir estos documentos equivalentes, bien sea en papel y cuando llegue el momento de manera electrónica, y quiero sustituirlos por factura electrónica, en todos los casos lo podré hacer siempre y cuando esté comercializando la venta de un bien o la prestación de un servicio y yo sea un sujeto obligado a facturar. Entonces, ¿cuáles son los documentos equivalentes a la factura hoy en día en papel? El tiquete POS físico que me sirve por transacciones que no sobrepasen los 5 VTs, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros terrestres a nivel que no sea en ámbitos urbanos o metropolitanos, el extracto que no aplica para bancos ni tampoco aplica para cooperativas, es decir, solo aplica para actores del sector financiero que sean sujetos obligados a facturar. Y como ya sabemos, los bancos y las cooperativas y los fondos de empleados son sujetos no obligados a facturar. La boleta que me permite participar en rifas o en loterías, el tiquete de transporte de pasajeros aéreos, el documento que me permite participar o contratar servicios de juegos localizados, el documento físico de peajes, el documento físico de bolsa de valores agropecuaria, el documento físico de valores de bolsa de valores, los documentos físicos de servicios públicos domiciliarios y finalmente el documento físico de espectáculos públicos y de las artes escénicas. La resolución 165 que liberó la DIAN el 1 de noviembre del 2023, ahora nos lleva estos documentos físicos a documentos electrónicos y la DIAN incluye dos nuevos documentos equivalentes electrónicos. Básicamente, los otros 11 son los mismos anteriores, pero con connotaciones de transmisión electrónica y alcance a nivel de documento tipo invoice electrónico, como ya conocemos el XML. Los otros dos documentos distintos, nuevos que está creando la DIAN es el nuevo documento equivalente electrónico POS, que vamos a explicar más adelante, y el nuevo documento equivalente electrónico que me sirve para eventos deportivos donde el alcance regulatorio de los espectáculos y las artes escénicas, pues no permitían la expedición de documentos equivalentes. Ese también lo vamos a ver más adelante. Los documentos equivalentes electrónicos tienen unas características o requisitos comunes. Son los que vamos a ver en esta diapositiva. Primero, se deben denominar como su nombre de documento equivalente más un sufijo cuya palabra es electrónico. El único cambio, digamos, para el único documento que no aplica este es para el POS y lo vamos a ver más adelante, el POS electrónico. El resto de los documentos o de los requisitos, perdón, que aplican para los documentos equivalentes electrónicos es la identificación del vendedor, la discriminación de los impuestos, un consecutivo propio del sujeto obligado, la fecha y hora de generación, la fecha y hora de expedición que corresponde a la fecha en que la DIAN está dando la validación sobre ese documento electrónico equivalente, la entrega del documento electrónico de generación o el XML al adquiriente con validación por parte de la DIAN, el valor total de la operación, las responsabilidades fiscales
de los actores que intervienen en la operación, apellidos y nombre o razón social y NIC del fabricante del software y el nombre del software, el CUDE, Código Único de Documento Electrónico, que identifica de manera inequívoca este documento electrónico, la URL de la DIAN o la plataforma de la DIAN, donde está la información del documento equivalente electrónico en código QR, la firma digital del facturador electrónico y cumplir con el contenido del anexo técnico que aplique este documento. Si pudiéramos hacer un resumen para mejor entendimiento, los documentos equivalentes electrónicos no tienen dos requisitos que sí tiene una factura electrónica. Primero, no requieren identificar al adquiriente y no por eso dejan de servirle al adquiriente para soportar costos o gastos y tampoco requiere una resolución de numeración autorizada por la DIAN. En los únicos casos en donde no aplica estos dos, digamos que estas dos excepciones es para el tiquete POS que vamos a ver a continuación. El tiquete POS electrónico debe estar denominado expresamente como documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS, ¿vale? Y tiene tres requisitos iguales a la factura electrónica. ¿Cuáles son? Número uno, deberá identificar o indicar la cantidad, unidad de medida y descripción específica de los códigos que permitan la identificación de bienes vendidos o servicios prestados utilizando códigos que permitan la identificación y relación de estos artículos, de estos bienes o de estos servicios. Identificación del adquiriente y en caso contrario de que el adquiriente no se identifique, incluir la frase consumidor final. Y finalmente, numeración consecutiva, rango y vigencia autorizada por la DIAN. ¿Quiénes podrán expedir el tiquete POS electrónico? El tiquete de máquina registradora POS lo podrán expedir los sujetos obligados, salvo que el adquiriente del bien o servicio exija la expedición de la factura de venta, caso en el cual se deberá expedir la factura electrónica de venta como tal. El nuevo documento POS electrónico tiene 4 requisitos adicionales que incluso hoy en día la factura electrónica no tiene. ¿Cuáles son esos requisitos adicionales? Permitir la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta. Identificar los bienes o servicios con identificación o con indicación del departamento al cual corresponde, incluyendo la tarifa de IVA y el impuesto nacional al consumo asociado a cada bien o servicio. Número 3, la agrupación de bienes o servicios que haya escogido el sujeto obligado deberá poderse identificar en el servidor del punto de venta o en el terminal de venta, según el caso. Y número 4, el artículo exhibido al público deberá encontrarse identificado mediante código de barras u otro tipo de identificación interna. En términos generales, la definición del tiquete POS electrónico es aquel elaborado con hardware y software que interactúan, permitiendo la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta. Sigamos con los otros 12 documentos equivalentes electrónicos. Boleta de cine. Deberá estar denominada como la boleta de ingreso al cine electrónico. A nivel específico, debe incluir el número o nombre de la sala de exhibición y número de sillas totales que la componen, la ubicación indicando la dirección en la que se encuentra la sala de exhibición y nombre de la función o película que será presentada. ¿Quiénes podrán expedir la boleta de cine o la boleta de ingreso al cine electrónico? La boleta de ingreso al cine la podrán expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos que obtengan por concepto de la entrada a las salas de exhibición cinematográfica. Tiquete de transporte de pasajeros vía terrestre. Debe estar denominado este documento como el tiquete de transporte de pasajeros electrónico. Debe incluir descripción específica del servicio prestado, indicando el modo de transporte o tipo de operación, el número de identificación del vehículo y el medio de transporte, empresa de transporte a la que se encuentra afiliado, lugar de origen y lugar de destino. El tiquete de transporte de pasajeros, que no corresponde al transporte de pasajeros vía aérea, lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar que hayan sido autorizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros por el ingreso que obtengan en dichas operaciones. El extracto. El extracto, que es documento equivalente a la factura y por lo tanto solamente podrá ser expedido por los sujetos obligados a facturar, no podrá ser expedido ni por bancos ni por cooperativas, porque como ya lo vimos, son sujetos no obligados a facturar. Debe estar denominado como el extracto electrónico, incluyendo la descripción específica del servicio prestado. Como les comentaba, lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar, que sean sociedades fiduciarias,
fondos de inversión colectiva, otros fondos de inversión, otras entidades financieras denominadas como fondos, por los ingresos que obtengan por el concepto de depósitos y demás recursos captados del público, y operaciones de financiamiento efectuadas por las cajas de compensación y entidades del Estado que realizan las citadas operaciones. Los bancos y cooperativas sí tienen la posibilidad de expedir un documento que casualmente se llama también extracto, pero que no tiene la connotación de documento equivalente a la factura. Ese documento extracto, que es un documento no equivalente a la factura, también le sirve al adquirente para soportar los impuestos que pague con respecto a los servicios financieros que contraten con estas entidades, es decir, con bancos, con cooperativas o incluso con fondos de empleados. Transporte aéreo de pasajeros. Este documento a nivel electrónico deberá ser denominado como el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros electrónico, incluyendo la descripción específica o genérica del bien y o la prestación del servicio. Este documento lo podrán expedir los obligados a facturar por el servicio de transporte aéreo de pasajeros, incluyendo el tiquete o billete electrónico ETKT, el bono de crédito MCO, el documento de uso múltiple denominado MPD o MEMD, ¿vale? Documento equivalente electrónico de juegos localizados. Este documento deberá denominarse expresamente como el documento en juegos localizados electrónico. Incluye 6 requisitos, que son requisitos específicos. El número de instrumento de juego e identificación de cada una de las máquinas de juego, la dirección en la que se encuentra el establecimiento y de ser virtual, la dirección en Internet y la dirección IP correspondiente, el valor de depósito en dinero y el valor de lo pagado en cada una de las máquinas, el valor diario por cada instrumento de juego, el valor de IVA y en el último documento, resumen en juegos localizados, detallar el nombre e identificación del serial de la máquina utilizada en los juegos localizados, detallando el valor de los impuestos del orden nacional. Recordemos que la DIAN controla y verifica los impuestos de carácter nacional. ¿Quiénes pueden expedir este documento equivalente electrónico? Lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos que obtengan como operadores en los juegos localizados, tales como máquinas tragamonedas, bingos, videobingos, esferódromos y los operados a nivel de casinos y similares. Boleta de juegos de azar. Debe estar denominado cuando expedimos el documento electrónico equivalente como la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y azar, diferentes de los juegos localizados electrónicos, incluyendo 4 requisitos específicos. Indicar si se trata de boleta, fracción o formulario, tener la fecha que debe corresponder al día en que se realizaron las operaciones, contener nombre o razón social y NID del sujeto obligado, contener el número y valor de la boleta, fracción, formulario, cartones y billetes, incluyendo instrumentos que dan derecho a la participación en el juego. ¿Quiénes podrán expedir este tipo de documentos electrónicos? Lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos que obtengan en la venta de los citados juegos efectuadas al público. Documento equivalente electrónico para peajes. Debe estar denominado como el documento expedido para el cobro de peajes electrónico, incluyendo descripción específica o genérica de bienes o servicios y la categoría a la cual pertenece el vehículo por el cual se realiza el pago de la tarifa de peaje. ¿Quiénes pueden expedir este tipo de documentos? Solamente lo pueden expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos que obtengan por el cobro de peajes. Documento equivalente electrónico de comprobante de bolsa de valores. Debe estar denominado como el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la bolsa de valores electrónico, incluyendo la descripción específica o genérica de bienes o servicios y el valor de las comisiones a favor de la bolsa y de otras remuneraciones que obtengan estas entidades. Lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos que obtengan por comisiones y otras remuneraciones que tengan acceso a esta o que estas entidades obtengan directamente de estos servicios. Documento de operaciones de bolsa agropecuaria. Este documento equivalente electrónico debe estar denominado expresamente como el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities electrónico, incluyendo valor de las comisiones a favor de la bolsa y de otras remuneraciones que obtengan estas entidades. ¿Quiénes pueden expedir este tipo de documentos? El documento de operaciones de la bolsa agropecuaria lo podrá expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos que por comisiones y otras remuneraciones obtengan estas entidades.
Documento equivalente electrónico de servicios públicos. Debe estar denominado expresamente como el documento expedido para los servicios públicos domiciliarios electrónicos, incluyendo la descripción específica o genérica de bienes o servicios, incluyendo descuentos, financiación, subsidio, otros cargos e ingresos asociados. Lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar que correspondan a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que estén regulados por la Ley 142 de 1994. Boleta de espectáculos públicos. Este documento equivalente electrónico debe estar denominado expresamente como la boleta de ingreso a espectáculos públicos electrónico, incluyendo 4 requisitos específicos: la descripción como tal o genérica del bien o servicio, el código único del evento, código PULEP, el nombre del evento, sala, escenario, puesto y o localidad asignada e indicar la palabra cortesía cuando aplique, incorporar el número y el valor de la boleta o instrumento que da derecho a participar en el espectáculo público. ¿Qué sujetos pueden expedir la boleta de ingresos a espectáculos públicos? La podrán expedir los sujetos obligados a facturar por los ingresos correspondientes a la entrada a los espectáculos públicos y de las artes escénicas que se encuentren regulados por la Ley 1493 del 2021, del año 2021. Finalmente encontramos el segundo documento equivalente electrónico nuevo que crea la DIAN, que es boleta de otros espectáculos. Debe estar denominada expresamente como la boleta de ingreso a los espectáculos públicos electrónicos, incluyendo 4 requisitos como tal, que son la descripción específica o genérica de los bienes o servicios, el código único del evento, código PULEP, el nombre del evento, sala, escenario, puesto y o localidad asignada e indicar la palabra cortesía cuando aplique, incorporar el número y el valor de la boleta o instrumento que da derecho a participar en el espectáculo público. ¿Quiénes pueden expedir este tipo de documentos? Pues primero, los sujetos obligados a facturar por los eventos cinematográficos, corridas de toros, eventos deportivos, ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, peleas de perros, circos con animales, carreras hípicas y desfiles en sitios públicos. ¿Ok? Pasemos ahora a analizar el calendario de implementación del documento equivalente electrónico. Primero, comencemos con el documento equivalente electrónico POS. La implementación y masificación del documento equivalente electrónico POS, del nuevo documento equivalente electrónico POS, comienza a partir del 3 de febrero del 2024 y le aplica a los grandes contribuyentes. Continúa con el grupo número 2 a partir del 1 de marzo del 2024 para los declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de grandes contribuyentes. Y finalizamos con la masificación a nivel de todo Colombia a partir del 1 de abril del 2024, incluyendo a los no declarantes del impuesto sobre la renta y al resto de sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas anteriormente. El resto de documentos equivalentes electrónicos se va a implementar de la siguiente manera. El 1 de mayo del 2024 se implementará a nivel de todo el país lo que son el documento equivalente electrónico para servicios públicos domiciliarios, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto. A partir del 1 de junio del 2024, el tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, la boleta, fracción, formulario, cartón, billete o instrumento en juegos de suerte y de azar diferentes a los juegos localizados y el documento en juegos localizados. A partir del 1 de julio del 2024, se implementará el documento expedido para el cobro de peajes, el comprobante de liquidación de operaciones a nivel de bolsa de valores y el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities. Y finalmente, el 1 de agosto del 2024 se implementará la boleta de ingreso a espectáculos públicos de las artes escénicas y otros espectáculos, el nuevo documento electrónico equivalente electrónico que creó la DIAN, y la boleta de ingreso a CINA. ¿Cómo se va a dar la implementación del documento equivalente electrónico? Una vez se implemente el documento equivalente electrónico por parte de la DIAN, quienes estén obligados a facturar y hayan optado por implementar los documentos equivalentes estarán obligados a sustituir esos documentos, bien sea o por documento equivalente electrónico
los 13 documentos equivalentes electrónicos que vimos, o la factura electrónica de venta. Con base en esto, vamos a adentrarnos en diferenciar lo que es el tiquete post actual y el nuevo tiquete post electrónico, el nuevo tiquete post electrónico y la factura electrónica, los nuevos documentos equivalentes electrónicos y la factura electrónica. Es importante primero tener en cuenta que la DIAN determinó un nuevo documento electrónico denominado post electrónico, que no tiene nada que ver con el post anterior. ¿Ok? ¿Y esto por qué se da? Porque a nivel de estatuto tributario, con base en la potestad que le dio el legislador a la DIAN, hacen parte del sistema de factura todos los documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN. Y será la misma DIAN quien establecerá las características, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega de este nuevo documento equivalente electrónico. A nivel de soporte de costos y deducciones, ¿cómo se comportan los documentos equivalentes electrónicos? Ok. Si analizamos el documento post electrónico me exige que debo identificar al adquirente. Si el adquirente no se identifica, incluye la frase consumidor final y el adquirente no podrá utilizar ese documento electrónico post para impuestos descontables o deducciones sobre impuesto de renta, porque no está identificándose. Si el adquirente al cual le expedimos un documento electrónico POS se identifica, bien sea con NIT o con cédula o con cualquier otro tipo de documentos establecidos a nivel de resolución 165, ese documento le va a servir al adquirente para deducirse costos o gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta de ese adquirente. Es decir, si estoy comprando algo, ese algo que estoy comprando o ese algo, ese servicio que estoy contratando, debe tener relación de causalidad con mi actividad productora de renta, tal cual lo especifica el artículo 107 de Estatuto Tributario, el cual nos indica que son deducibles las expensas siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. Ahora, ¿qué pasa con los documentos electrónicos no POS? Los documentos equivalentes como tal que no aplican para el punto de venta. Aquí el documento equivalente no me pide los datos del adquirente como tal. Y, y con base en este alcance del documento equivalente electrónico, aunque no tenga los datos del adquirente, igual le sirven al adquirente para deducciones de costos o gastos, siempre y cuando esa compra o esa contratación de servicios tenga relación de causalidad con su actividad productora de renta. ¿Qué pasa con la factura electrónica? En la factura electrónica se debe identificar al consumidor, perdón, al adquirente del bien o servicio. Si el adquirente no se identifica, incluimos la frase consumidor final con 12 veces el número 2 a nivel de número de identificación y ese documento electrónico no le sirve al adquirente para soportar costos o gastos. Si el adquirente se identifica con un NID, pues entonces ese adquirente puede deducirse de costos o gastos esa compra siempre y cuando lo que está comprando tenga relación de causalidad con su actividad productora de renta, tal cual lo analizamos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Ahora bien, la factura electrónica tiene un punto adicional que no tiene el tiquete post electrónico y es que le permite a las personas naturales identificarse, puede ser con una cédula o con cualquier otro documento que no sea un NID y sin necesidad de que esa compra tenga relación o causalidad con su actividad productora de renta, se lo puede deducir de costos o gastos. ¿Ok? Entonces, para estos casos, con base en el estatuto tributario que fue modificado por la reforma tributaria correspondiente a este estatuto tributario, las personas naturales que adquieran bienes y o servicios podrán solicitar como deducción el impuesto sobre la renta, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad que ellos realizan, este tipo de compras, con la condición de que esa transacción esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa, en donde se identifique el adquirente, bien sea con NID o con número de documento de identificación. La factura electrónica se puede convertir en título de valor. Los documentos equivalentes electrónicos no, como ya lo hemos analizado varias veces, a nivel de la regulación del Ministerio de Industria y Comercio, es decir, regulación comercial, una factura se puede convertir en título de valor y me puede ayudar incluso para esquemas de cobros jurídicos, título de valor, poder negociar la factura, bueno, etcétera, etcétera. El documento equivalente electrónico no.
nos estamos refiriendo al documento equivalente electrónico, tanto POS como no POS. La permite al adquirente participar en sorteos de premios fiscales. Aquí estamos viendo que el 15 de diciembre, eh, el viernes 15 de diciembre anterior, la DIAN hizo el sorteo del sorteo de la factura electrónica Me Premia, incluyendo premios para los distintos ganadores de los tres este día. Es decir, la factura electrónica le permitió a quienes solicitaron la factura electrónica y obtuvieron su factura electrónica participar en este tipo de eventos, de poder tener la posibilidad de ganar premios fiscales. El documento equivalente post electrónico, pues no. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre el documento equivalente post actual y el nuevo documento equivalente post electrónico? El documento equivalente post actual solamente lo puedo expedir hasta por montos que máximo lleguen a 5 VTs. El nuevo documento equivalente post electrónico lo puedo expedir por cualquier monto de operación. El documento equivalente post físico actual no le sirve al adquirente para soportar costos o gastos e impuestos descontables porque ni siquiera se tiene la posibilidad de incluir los datos del adquirente. El nuevo documento equivalente postelectrónico sí le sirve al adquirente para soportar costos, gastos e impuestos descontables, ojo, incluyendo los datos del adquirente. El documento equivalente post en físico no se transmite electrónicamente a la DIAN. El nuevo documento equivalente post electrónico sí se transmite electrónicamente a la DIAN. El documento equivalente post físico actual tiene vigencia hasta el inicio de los calendarios de implementación del post electrónico. El nuevo documento equivalente postelectrónico tiene vigencia a partir precisamente de esos calendarios de implementación del postelectrónico. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre factura electrónica y el nuevo documento equivalente postelectrónico? La factura electrónica me sirve para operaciones en punto de venta como tal y por fuera del punto de venta. El postelectrónico solamente me sirve para operaciones en punto de venta. La factura electrónica mantiene los requisitos de la regulación anterior, documento tipo invoice a nivel XML. El post electrónico incluso es más exigente a nivel de XML. Me solicita 4 requisitos específicos que ni siquiera están en el documento electrónico de la DIAN. El adquirente a nivel de factura electrónica no necesita solicitar factura electrónica porque pues ya se la estoy entregando. A nivel de post electrónico, el adquirente sí necesita solicitar factura electrónica si es que la llega a requerir. La factura electrónica me soporta deducciones con causalidad, es decir, si la operación tiene relación de causalidad con mi actividad productora de renta. El post electrónico también me soporta deducciones con causalidad. La factura electrónica me permite soportar deducciones incluso sin causalidad para personas naturales, empleados o pensionados cuya compra no tenga que ver nada con su actividad productora de renta, igual le sirve para la deducción de su impuesto de renta si es que es un declarante de impuesto de renta. El POS electrónico no me soporta deducciones sin causalidad, así yo incluya dentro del POS electrónico mis datos, no me va a servir para deducciones sin causalidad porque el legislador dejó esto claramente definido que es solamente aplicada para la factura electrónica. La factura electrónica a nivel de operaciones a crédito se puede convertir en título valor y la puedo negociar. El POS electrónico a nivel de operaciones a crédito no puede convertirse en título valor, por lo tanto es un título que no se va a poder negociar. La factura electrónica permite participar en sorteos y ganar premios fiscales y el POS electrónico no permite participar en sorteos y ganar premios fiscales. Con base en este análisis y sabiendo que el facturador puede elegir si expide factura electrónica o POS electrónico, de Factura HK ha optado por masificación e implementación y comercialización de incluso las transacciones en punto de venta, hacerlo a través de facturación electrónica. ¿Okay? De hecho, la DIAN, a través del impulso que está haciendo en los distintos canales de explicación del alcance de esta nueva regulación, básicamente indica que es mucho más beneficioso mantener una sola plataforma, hacer este tipo de transacciones con una sola integración, un solo esfuerzo tecnológico, una sola resolución de numeración. Entonces, de facto, HK toma como base, digamos, esa visión que tiene la DIAN y de esa manera estamos implementando para puntos de venta lo que es facturación electrónica. No vamos a implementar el documento post electrónico. Ahora bien, la DIAN obviamente está preparada a nivel de plataforma para que aquellos proveedores electrónicos sujetos que opten por utilizar e implementar el post electrónico puedan hacer las validaciones correspondientes con la plataforma de la DIAN. Algo que pasa, una pregunta que nos han hecho constantemente es que algunas personas quieren implementar el tiquete post electrónico porque con el tiquete post electrónico pues pueden venderse e identificar sus ventas ante la DIAN.
y les parece que de esa manera pueden seguir de alguna manera operando como venían con el tiquete POS en papel, que en realidad ese no es el espíritu. Entonces, les aclaramos que el tiquete POS electrónico incluye regulación y requisitos como la identificación del vendedor, la discriminación de impuestos, el valor total de la operación y entre los requisitos específicos se deberá indicar la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos que permitan la identificación de los bienes vendidos y los servicios prestados y la utilización de códigos que permitan la identificación y relación de los mismos, identificación del adquirente y si no se identifica con la frase consumidor final y una numeración consecutiva, rango y vigencia autorizada por la DIAN. Es decir, el alcance de un documento equivalente electrónico POS a nivel del detalle de la operación es el mismo que el que tiene la factura electrónica. Por lo tanto, la DIAN, bien sea con documento equivalente electrónico POS o con factura electrónica, se va a enterar de las ventas del facturador. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre una factura electrónica y un documento equivalente electrónico no POS? Aquí las diferencias sí no son tan marcadas. De hecho, el documento equivalente electrónico no POS permite deducciones con causalidad así el adquirente no se identifique. Por ejemplo, los documentos equivalentes electrónicos de los servicios públicos domiciliarios. Si yo como un arrendatario utilizo un inmueble para mi oficina y ese inmueble pues no está a mi nombre, y como tal el dueño de ese inmueble aparece dentro de la base de datos de quien presta sus servicios domiciliarios, pues yo prefiero que me expida un documento equivalente electrónico no POS, porque con ese documento electrónico pues identifica un tercero que no soy yo, pero igual me sirve a mí para deducción de costos o gastos. Entonces, aquí sí es importante mantener las dos plataformas, tanto la factura electrónica para aquellos prestadores de servicios públicos domiciliarios que quieran expedir factura electrónica y que en caso de que les solicite la factura electrónica lo deban hacer, y aquellos prestadores de servicios que a los adquirentes o los contratantes del servicio, pues les sirve tributariamente que ese documento no incluya la identificación de dicho contratante o dicho adquirente del bien o servicio. Con base en lo anterior, de factura checa a nivel de plataforma electrónica mantendrá en factura electrónica solamente las transacciones correspondientes a la factura como tal, la factura electrónica. No vamos a implementar documento POS electrónico, incluyendo entre esta plataforma el documento de soporte en adquisiciones a no facturadores y las aceptaciones tácitas cuando el adquirente contrate también los servicios de recepción electrónica. Vamos a mantener una plataforma exclusiva para documento equivalente electrónico no POS, es decir, para aquellos sujetos obligados a facturar que quieran implementar servicios públicos domiciliarios electrónicos, el peaje electrónico, el peaje como documento equivalente electrónico, en fin, los otros 12 documentos equivalentes electrónicos sin incluir el POS electrónico. Y siguen la plataforma de nómina y recepción electrónica. ¿Cuáles son los esquemas de contingencia? A ver, a nivel de reto que tenemos como país, la resolución 165 trae un antes y un después a nivel regulatorio. Ahora ya no tenemos esa posibilidad de expedir facturas con más o menos 10 días contados a partir de la fecha de generación del documento. Entonces, es importante que ahora sí analicemos en profundidad los esquemas de contingencia. ¿Cómo se expide la factura electrónica si la DAN tiene inconvenientes tecnológicos? Pues ahora la factura electrónica se debe denominar como factura electrónica de venta tipo 04 y entre los requisitos que ya conocemos de la factura electrónica no se incluye ni la fecha de expedición ni la entrega del XML con validación por parte de la DIAN. Si se incluye un CUFE, se incluye un código QR en la representación gráfica, ¿vale? Ahora bien, en periodos de inconvenientes de tipo tecnológico por parte de la DIAN, el obligado a facturar entrega el XML sin validación previa, ¿ok? Con base en artículo 35 de resolución 165 del 2023, el contenedor electrónico de estas operaciones solo incluirá el formato de generación de factura electrónica de venta o el documento equivalente según corresponda. Y con este documento electrónico, con este XML, el adquirente de bienes o servicios podrá descontar costos o gastos o deducciones del impuesto de renta. ¿Cuáles son los dos escenarios para contingencia por parte de la DIAN? El primero es declaración de contingencia explícita, es decir, hago un primer intento, la DIAN me responde cualquiera de estos 5 códigos de error. ¿Cuáles son estos códigos de error? Código 500, error interno del servidor. Código 503, servicio no disponible. Código 507, almacenamiento insuficiente. Código 508, error circular detectado. Código 403, sitio
deshabilitado. Si al primer intento me aparece alguno de estos errores y el error se vuelve repetitivo en 3 reintentos, cada uno con separación de 5 segundos, puedo decir que la DIAN entró en contingencia explícita y yo básicamente procedo con la expedición del XML sin validación previa y la representación gráfica correspondiente. El segundo escenario es la contingencia de la DIAN por demoras en la respuesta. Acá, si yo envío o transmito, perdón, a la DIAN un documento electrónico y la DIAN me da un error de timeout y hago ese reintento, hago 4 reintentos con espacios o periodos de 2 minutos entre cada intento y al final del cuarto intento, es decir, después de haber hecho 5 intentos, la DIAN me sigue dando timeout, pues puedo expedir la factura electrónica sin validación previa. ¿Ok? Teniendo en cuenta que sobre esa validación previa hay un XML sobre el cual yo debo hacer una representación gráfica. Es importante tener en cuenta que el obligado a facturar electrónicamente debe poder calcular el CUFE y el CUDE para casos en donde no tengan, supongamos, un proveedor tecnológico como de factura checada que calcule el CUFE para contingencia tipo 4 por parte de la DIAN o para aquellos sujetos obligados a facturar que no cuenten con un software directo para hacer, digamos, que este tipo de transacciones y lo hagan a través de sistemas informáticos. Aquí, digamos que de facto HK quiere compartir con ustedes esta regulación porque, como tal, la DIAN hace esta especificación que le aplica a los obligados a facturar como medida de la ampliación del proceso de expedición de las facturas electrónicas. Y esto aplica tanto para el CUFE como para el CUDE. ¿Ok? Entonces, ¿en qué caso se incluye el código QR? El código QR primero se incluye en las representaciones gráficas de un XML. Cuando yo expido una factura electrónica de venta con validación previa o una factura electrónica tipo 04, es decir, por contingencia de la DIAN, igual debo generar un código QR en la representación gráfica. Y dentro de ese código QR debe estar el código CUFE de esa factura electrónica que finalmente yo expedí. Ahora bien, ¿en qué casos se incluye el código QR de manera adicional? Cuando no hay un XML por medio, es decir, en las facturas electrónicas de talonario de papel generadas a través de sistemas informáticos. Entonces, con base en artículo 12 de resolución 165, numeral 14, debemos incluir dentro de la factura de talonario de papel el código de respuesta rápida, el Quick Response Code o el QR, en caso de que la factura de venta de talonario de papel se genere a través de sistemas informáticos electrónicos. ¿Qué pasa o cómo debo expedir esa factura electrónica en caso de que el facturador tenga inconvenientes tecnológicos? Pues debe estar denominada como factura de venta de talonario de papel. Entrego el ejemplar físico de esa factura, incluyendo un consecutivo de factura electrónica de venta específicamente para la factura de talonario de papel autorizado por la DIAN, incluyendo el código QR, es decir, con un código CUDE que me permite después la transmisión de esta factura a la DIAN dentro del ejemplar físico que entrego al adquirente del bien o servicio. Con base en lo que hemos venido explicando, existen 3 tipos de facturas. Primero, factura electrónica de venta, en donde la representación gráfica dice factura electrónica de venta, indica la fecha de generación, pero no se indica la fecha de expedición, que es la fecha de validación por la DIAN. Perdón, también se indica la fecha de expedición de la factura electrónica porque en este tipo de factura la DIAN sí me está dando una validación previa de la transacción. Si escaneo el código QR y me aparece un mensaje como el que estamos viendo, lo sentimos, error 404, documento no encontrado en los registros de la DIAN, pues puedo estar ante un documento apócrifo, porque me entrega una factura que en teoría ha sido validada previamente por la DIAN, pero que veo que no está ante la DIAN y me permitirá a mí como adquirente del bien o servicio incluso poner una observación o mandar un mensaje a la DIAN explicando esta situación. Segundo tipo de factura, factura de talonario de papel. El documento físico o ejemplar físico dice factura de talonario de papel. Y esta factura de talonario de papel incluye código QR cuando se expide a través de sistemas informáticos. El documento físico solo indica la fecha de expedición, porque aquí no hay fecha de generación. Y una vez expedido, el documento físico le sirve al adquirente para soportar costos o gastos. Ya el balón queda en el terreno del facturador electrónico, quien debe hacer la transmisión en debida forma dentro de los plazos establecidos a nivel regulatorio para que finalmente esta transacción, esta operación llegue ante la DIAN. Si el adquirente escanea el código QR de la factura de talonario de papel y me aparece un mensaje como que la factura todavía no está en la plataforma de la DIAN,
Pues digamos que el mismo ejemplar físico me está diciendo que es un documento expedido en contingencia por parte del facturador. Por lo tanto, puede ser válido que la factura todavía no esté ante la DIAN. En otras palabras, el facturador debe intentarlo más tarde para saber si esa factura finalmente sí está radicada en la plataforma de la DIAN. Aquí lo importante es que el facturador tiene todo el elemento probatorio para decir que no está expidiendo un documento apócrifo. Factura electrónica de venta tipo 04, que es el tercer tipo de factura que vamos a analizar a nivel de esquemas de auditoría. La representación gráfica dice factura electrónica de venta tipo 04. La representación gráfica indica la fecha de generación, pero la representación gráfica no indica la fecha de expedición, que es la fecha de validación por la DIAN, pues porque obviamente la DIAN no validó este documento electrónico. Si el adquirente con la representación gráfica del XML al momento de escanear el código QR encuentra que esa factura no existe ante la DIAN, entonces, pues digamos que deberá esperar, debe intentarlo más tarde hasta que esa factura sea efectivamente transmitida a la DIAN en debida forma. Nosotros como facturadores le damos las herramientas para que el adquirente, quien recibe la factura, tenga los elementos para saber, venga, es que esta factura, como dice factura electrónica de venta tipo 04, pues no, es muy posible que en el momento en que yo escanee esta factura, pues no esté ante la DIAN. Entonces debo esperar a que la factura finalmente sea expedida, perdón, sea transmitida en debida forma para tener acceso a esta información. ¿De dónde regulatoriamente tomamos la información para decir que la factura de contingencia de la DIAN se debe denominar como factura electrónica tipo de venta o factura electrónica de venta tipo 04? Con base en anexo técnico 1.9 de descriptor 13.2, se nos habla de los tipos de documentos que van dentro de para identificar la factura. Esta identificación o estos documentos representan acciones comerciales y mercantiles que amparan o soportan transacciones relacionadas con este documento electrónico. Y dentro de estos documentos encontramos, o dentro de esta ejemplificación, dentro de estos códigos, perdón, encontramos la factura electrónica de venta tipo 04, código 04. La transmisión de las facturas electrónicas y documentos equivalentes electrónicos, cuando los expedimos en épocas o en periodos de contingencia, la DIAN, si la DIAN tiene estos inconvenientes, tenemos 48 horas para transmitirlos contados a partir de que la DIAN sale de esa contingencia, y a nivel de facturadores electrónicos, 48 horas a partir de que el facturador electrónico supera esta contingencia. ¿Ok? Ahora bien, algo nuevo que trae la resolución 165 comparada con la resolución 42 es el concepto de transmisión en debida forma. Ojo, esto ya existía desde antes en el Estatuto Tributario, pero a nivel de resolución 165, ahora se nos habla de transmisión de los documentos electrónicos en debida forma. ¿Y qué significa este proceso? Corresponde al procedimiento electrónico mediante el cual se deben remitir los documentos electrónicos que hacen parte del sistema de facturación, en la forma prevista en las normas que lo reglamenten conforme al Estatuto Tributario, artículo 616-1. ¿Qué nos dice el Estatuto Tributario, artículo 616-1? La no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651 Estatuto Tributario. ¿Y cuáles son estas sanciones? El 1% de la suma respecto de las cuales no se suministró la información exigida, el 0,7% de la suma respecto de las cuales se suministró en forma errónea, el 0,5% de la suma respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea. Es decir, si transmitimos después de las 48 horas. Entonces, debemos tener mucho cuidado al momento en que nosotros expidamos una factura en contingencia, ya sea de talonario de papel o factura tipo 04, para hacer la transmisión en debida forma dentro de los periodos de tiempo que la DIAN tiene establecidos y reglamentados. Vamos a pasar ahora al análisis de los cambios que trae el anexo técnico 1.9. Estos cambios van a ser exigibles 3 meses después de la publicación de la resolución 165. Esta resolución del 1 de noviembre del 2023 finalmente fue publicada por el Diario Oficial el 2 de noviembre del 2023. Es decir, estos cambios a nivel de anexo técnico van a ser exigibles a partir del viernes 2 de febrero del 2024. Uno de los cambios que trae el anexo técnico 1.9 es que ahora vamos a poder identificar el impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos y similares. Ahora, esto no quiere decir que sea un impuesto nuevo, para nada. Este impuesto viene regulado desde el año 1995. Recordemos un poco el alcance regulatorio de este impuesto. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares? Está constituido por el consumo de estos productos en la jurisdicción de los departamentos, es decir, es un impuesto territorial.
¿Quiénes son los sujetos pasivos obligados a recaudar, pagar y declarar finalmente este impuesto? Principalmente los productores o los importadores, ¿ok? Y solidariamente con ellos, los distribuidores y también responsables directos como transportadores, expendedores al detal, ojo con esto, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expenden. ¿Cuál es la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares? Es el número de grados alcoholimétricos que contenga el producto. En el anexo técnico 1.8, para discriminar este impuesto en la factura, pues utilizamos anteriormente el código ZZ. Es decir, esto ya viene siendo, digamos que reportado ante la DIAN con el código ZZ. Ahora, el anexo técnico 1.9 nos trae dos nuevos identificadores. El identificador 32 para el ICL, impuesto al consumo de licores, y el identificador 36, ADB, el impuesto ad valorem. El productor de licores a nivel nacional tiene dos opciones para expedir la factura. Primero vamos a analizar la regulación y después de que analicemos esa regulación, vemos cómo se pueden plasmar estas dos opciones de factura. Primero, el IVA de este tipo de bienes, como es el vino, ya todos conocemos que es del 5%, es cedido por parte de la DIAN, es cedido por el gobierno nacional a los departamentos solamente en la primera factura. Es decir, típicamente en la factura que realiza el productor nacional de licores. Entonces, el IVA va cedido por parte de la DIAN. Segundo, el IVA que grava los licores se declara y paga por una sola vez. Ojo con esta palabra, incorporado dentro de la tarifa del impuesto al consumo y por lo tanto no se debe discriminar en la factura. Tengamos en cuenta que las tarifas del componente específico se incrementarán con la variación anual del IPC. ¿Okay? El Ministerio de Hacienda certificará y publicará antes del 1 de enero de cada año las tarifas así indexadas. Es decir, nosotros podemos tener acceso, entre otras, aquí tenemos la página donde el Ministerio de Hacienda nos va compartiendo cuáles son las tarifas que aplican por grado alcoholimétrico a las bebidas, a los vinos y a las bebidas alcohólicas. Con base en regulación Ley 788 del 2002, para lo que son bebidas alcohólicas y vinos, aplicará también el impuesto ad valorem. Y esa tarifa aplicará para los vinos con una tarifa ad valorem del 20% del valor del precio de venta. ¿Listo? Con este marco regulatorio, el productor nacional de licores puede expedir dos tipos de facturas. Primer tipo de factura electrónica, con el impuesto al consumo de licores a la tarifa nacional, es decir, la que está publicando el Ministerio de Hacienda. Les pongo un ejemplo, para un vino de 750 mililitros, por grado alcoholimétrico es 220 pesos para el año 2024. Entonces, si el grado alcoholimétrico del vino ABC que estamos viendo en la factura del lado izquierdo es de 10.68, lo multiplico por la tarifa, por grado alcoholimétrico, y me da que simplemente por ICL es 2.349. Pero este vino también tiene una tarifa del 5%. ¿Ok? Esta tarifa del 5% multiplicado por el valor de precio de venta del vino, que es 20,000 pesos, me da un IVA de 1,000 pesos. Estos 1,000 pesos los cede el gobierno nacional, los cede la DIAN para los departamentos. Entonces yo a nivel de detalle de la factura, incluyo a nivel de impuesto al consumo de licores, la suma de la tarifa por grados alcoholimétricos más la tarifa del IVA, y para este ejemplo el vino ABC que vale 20,000 pesos, el ICL me da un total de 3,349 pesos con 60 centavos. Bueno, más adelante vamos a ver que ya este impuesto no podrá ser redondeado. Tal como se calcula, hay que reportarlo en la factura electrónica. También tiene un impuesto denominado ad valorem. Y el valor ad valorem, con base en regulación del 2002, ley 788 del 2002, es una tarifa del 20%. Entonces, 20% por 20,000 me da 4,000 pesos. ¿Ok? Ahora tenemos el vino XYZ dentro de la misma factura, cuyo precio de venta es 25,000 pesos. Calculo por grados alcoholimétricos digamos, por la cantidad de grados alcoholimétricos, la tarifa, para este caso es 8.50 por los mismos 220. Y eso me da a nivel de ICL 1,870 pesos, y a esto le sumo el IVA del 5% de ese valor de ese producto.
para un total a nivel de línea de impuesto al consumo de licores de 3.120. A nivel de ad valorem, calculo el 20% sobre el valor del vino, 25.000 pesos, y me da 5.000 pesos. La factura me da un total de 45.000 pesos. A nivel de discriminación de ICL, 6.469,60. Y a nivel de discriminación del impuesto ad valorem, 9.000 pesos, para un total de factura de 60.469,60 centavos. Ahora bien, ¿qué pasa si estos vinos en el departamento en que se van a consumir sí tienen una tarifa territorial? Es decir, no se le aplica la tarifa nacional, sino una tarifa territorial. De hecho, las tarifas territoriales deben tener una tarifa superior a la tarifa de ICL nacional. Entonces, si en donde se va a consumir ese vino, para este ejemplo, se tiene una tarifa, pues esa tarifa hay que sí o sí incluirla dentro de la factura por parte del productor nacional de licores. Para este ejemplo, estamos extendiendo una factura para un consumo que se va a dar en un departamento cuya tarifa a nivel de grados alcoholimétricos es de 230 pesos. Entonces, hacemos el mismo comparativo que hicimos con el ICL de tarifa nacional, y al final me da una factura de 60.661,40 centavos. Entonces, si el productor nacional de licores en el departamento donde se va a hacer el consumo de ese licor no tiene una tarifa que es, digamos, participación, se llama la tarifa, o una tarifa de participación, para ese departamento, pues aplica la tarifa a nivel nacional, que es más económica. Si existe esa tarifa territorial a nivel de ese departamento, pues debe aplicar dicha tarifa por los grados alcoholimétricos que contengan ese vino o esa bebida alcohólica. ¿Vale? Ahora bien, si bien el IVA no se discrimina en la factura del productor, sí se debe discriminar en las siguientes facturas. El concepto de la DIAN del 16 de julio del 2018 nos dice que así las cosas, el IVA aplicable a licores, vinos, aperitivos y similares es plurifásico y por ende deberá ser discriminado en la factura de venta de todas las etapas. Complementado con que la base gravable sobre la cual se aplica la tarifa del impuesto sobre las ventas corresponderá al precio total de la venta, excluyendo en todas las etapas el impuesto al consumo o la participación. Es decir, a partir de la segunda factura ya solamente incluimos a nivel de detalle el IVA correspondiente y ya no volvemos a incluir el impuesto ICL ni tampoco el impuesto ad valorem. Entonces, ya conocemos la factura del productor. Aquí estamos tomando como ejemplo una tarifa territorial que es más costosa y que es obligatoria en caso de que esta tarifa exista en el departamento donde se va a consumir el licor. La factura de ese productor al distribuidor es como la vimos inicialmente. Después la factura del distribuidor al bar solamente le cobra los IVAs correspondientes a esos vinos, obviamente con una ganancia sobre el vino que está comprando. Y el bar como tal, o el gastrobar o el restaurante, si es franquicia, incluye o cobra el IVA sobre cada uno de esos ítems. Entonces, cobra un vino, que en este caso con la ganancia lo puede cobrar en 80.000 pesos, sobre 80.000 pesos cobra el IVA del 4%. Adicionalmente, ese comensal incluye una tabla de quesos por 35.000 pesos, le cobra el IVA del 19%, porque esto aplica para aquellos establecimientos que son franquicias. Si este gastrobar o bar no es una franquicia, incluye dentro de la factura electrónica al consumidor final lo que son esquemas de impoconsumo. Entonces, a ese vino que le costó 80.000 pesos, en la factura discrimina el impoconsumo del 8% y también el impoconsumo de la tabla de quesos al 8%. Y de esta manera, finalmente se cumple el ciclo de la factura electrónica discriminando el impuesto ICL y también el impuesto ad valorem cuando corresponda. Con respecto a las notas créditos sin referencia a una factura, siguen siendo vigentes, pero se debe informar el mes de ventas que el facturador quiere afectar con esta nota. Aquí tenemos el ejemplo de un proveedor de bienes de, de servicios a nivel de salud o bienes a nivel de limpieza, y tiene un distribuidor que es un adquirente de sus servicios y hace un trato o le establece una cláusula de motivación al distribuidor, que es un adquirente, diciéndole que si en el año le compra más de 2.500.000 pesos, le va a reconocer un descuento del 20% del total de las compras que realice. Entonces, este adquirente, el primer mes le compra 200.000 pesos que ya vendió, el segundo mes, el 10 de abril del 2023, le compra 600.000 pesos, el 20 de septiembre 1.000.000 pesos, y finalmente el 25 de diciembre del 2023 logra una venta de 1.200.000 pesos, le hace la compra correspondiente al obligado a facturar y en ese momento tiene acceso a ese descuento tipo rebate.
Entonces, ¿qué hace el obligado a facturar? Le expide al adquirente una nota crédito, pues no referenciada, no puede incluir el CUFE que está afectando porque ya todas esas facturas tienen acuses, aceptaciones expresas de aceptación del bien o servicio, pero adicionalmente, por anexo técnico 1.9, debe asociar un periodo que es un mes en donde las ventas cubran la nota crédito no referenciada. En este caso, selecciona que esos 600,000 pesos de descuento tipo rebate van a afectar sus ingresos del 1 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023, porque están cubiertas por las ventas que realizó en ese mes. ¿Ok? Ahora bien, una nota crédito sin referencia también se puede hacer para una operación específica. Yo el 15 de julio vendí 3 productos y después de 6 meses, 8 meses, el adquirente me dice, venga, yo necesito hacer efectiva la garantía porque el producto me salió malo o no satisfizo mis necesidades. Entonces, el obligado a facturar electrónicamente expide una nota crédito tipo 22 sin referencia a una factura, incluye la discriminación del producto con el IVA correspondiente y debe incluir adicionalmente el periodo que va a afectar a nivel de ventas con esa nota crédito, que en este caso sería del 1 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023. ¿Cómo se puede entonces afectar el valor de una factura expedida? Básicamente lo que nos dice la DIAN en el concepto 6527 de septiembre del 2022 es que yo tengo hasta 3 días hábiles contados a partir del evento de recepción del bien o servicio. Hasta ese tercer día hábil yo puedo hacer notas crédito referenciadas, es incluir un CUFE como tal. Después de ese tercer día hábil, contado a partir de que el adquirente me da los eventos de aceptación del bien o servicio, ya no puedo hacer esas notas crédito referenciadas. A partir de ese momento, de hecho, la DIAN nos dice que, o le da la potestad al adquirente que no hay necesidad, o sea, nadie lo puede obligar a que dé los eventos en un tiempo determinado porque puede tomarse el tiempo que sea. No hay ninguna reglamentación comercial que lo obligue a hacerlo en un tiempo determinado y que básicamente el adquirente puede hacerlo cuando esté completamente seguro. ¿Ok? Pero a partir de que el adquirente dé la recepción del bien o servicio y aplique y pasen 3 días hábiles, la única manera en que se puede afectar una factura ya expedida con los eventos de aceptación por parte del cliente es con una nota crédito tipo 22, es decir, no referenciada. Para aquellas personas que nos solicitan, venga, Carlos, ¿cuál es el marco jurídico o regulatorio que me permite utilizar todavía notas crédito no referenciadas y que me afecten mis ventas? La respuesta está en el oficio DIAN número 6527 del 27 de septiembre del 2022, en donde la DIAN nos dice que es posible que cuando se haya aceptado la factura, se realicen notas crédito bajo el código 22 que alude a la nota de crédito sin referencia a facturas. ¿Qué pasó o qué está pasando con las facturas electrónicas en otras monedas? En anexo técnico 1.8, en el cuerpo de la factura, nosotros todavía podemos hacer facturas en dólares, en yenes, en euros, en libras, en lo que queramos hacerlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de conversión y directamente en el cuerpo de la factura se expresa de esa manera. La DIAN ha encontrado algunos inconvenientes de facturadores que cometen errores y en vez de decir que vendieron cachuchas a 20,000 pesos y vendieron 1,000, dicen que vendieron 1,000 cachuchas, no de 20,000 pesos, sino de 20,000 dólares. Entonces sus ingresos son grandísimos y tienen que pagar impuestos sobre eso. Entonces, finalmente, para poder minimizar el impacto de estos errores, la DIAN determinó que ahora sí o sí el cuerpo de la factura debe ir solamente en pesos colombianos. Podemos seguir utilizando la tasa de conversión, pero esa tasa de conversión va a aplicar para que los facturadores reexpresen las facturas en otras monedas en campos extensibles, en campos adicionales, en un apartado específico del documento electrónico donde yo hago esos cálculos. De manera que siempre la factura electrónica va a ir en pesos y hago la reexpresión, es decir, incluyo 2 veces digamos que los datos de la factura, pero la segunda vez, que es la reexpresión de la factura, ya en los datos de la moneda en otra divisa que voy a transmitir directamente a la DIAN. Reglas eliminadas del anexo técnico 1.9. El redondeo agregado al total del impuesto, es decir, a nivel de detalle del impuesto, se elimina. En el anexo técnico 1.8, si en una línea de la factura me da un impuesto de 100.24 pesos, yo podía redondear 100 pesos y pagar a la DIAN por concepto de esa factura, pues 100 pesos de ese impuesto. En la línea 2, un cálculo de 110,48, lo redondeo a 110 pesos y le pago a la DIAN 100 pesos. Y adicionalmente puedo hacer manejar el esquema de holgura para que el total de la factura me dé valores cerrados. ¿Qué pasa con el anexo técnico 1.9?
Con el anexo técnico 1.9 ya no puedo aplicar redondeos de impuestos a nivel de detalle. Es decir, lo que calculo es lo que reporto. Y si reporto 100 pesos con 24 centavos, pues deberé pagar por el impuesto 100 pesos con 24 centavos. ¿Qué si se mantiene? La holgura. Entonces, al final de la factura me puede dar, como lo estamos viendo en el ejercicio, 2.791,25 centavos. Aplico una holgura de menos 1.25, que es más o menos 2 pesos, para que finalmente la factura me dé 1.790 pesos. El, en el anexo técnico 1.8, la DIAN no validaba que efectivamente la razón social y el NID pertenecieran al RUT del emisor, que debía ser un sujeto obligado a facturar y que tuviera la responsabilidad correspondiente. Es decir, que en anexo técnico 1.8, una persona que tuviera el almacén XYZ con un NID 903.10.221 y una responsabilidad 49, si enviaba una factura electrónica y lo enviaba con los datos del representante legal, con la cédula del representante legal, incluso diciendo que su responsabilidad es 49, no responsable de IVA y por ende no obligado a facturar, la DIAN aceptaba ese tipo de facturas. Eso cambia. A nivel de anexo técnico 1.9, ahora deben ser consistentes los datos del emisor de la factura, los datos fiscales con los datos del RUT. Es decir, en este ejemplo, el emisor debe ser almacenes XYZ con el NID 903.10.221 y con responsabilidad 52 de ser facturador electrónico. A nivel de facturas que se anulen con notas crédito no referenciadas, ya no se podrá utilizar el código 2. Aquí la pregunta es, pero venga, si yo estoy anulando una factura, finalmente porque no me la pagaron, pues debería poder hacer una anulación de la factura. Ojo, a nivel de regulación, en este caso doctrina por parte de la DIAN, concepto unificado 106 del 19 de agosto del 2022, descriptor 3186, la anulación de la factura de venta podrá efectuarse cuando la operación económica que se soporta no se lleva a cabo. Sin embargo, no es posible anular la factura de venta cuando la operación de venta o prestación de servicio se efectúa y no se recibe pago de la misma. Entonces, si ya extrae una factura y finalmente me solicitan una devolución de dinero por garantía, la operación sí se llevó a cabo. Pero tengo que hacer una nota crédito que no sea una anulación de la factura. Entonces, puedo hacer una nota crédito no referenciada incluyendo el código 3, que puede ser, perdón, que es básicamente rebaja o descuento parcial o total de esta operación. El cambio más trascendental que nos trae la resolución, bueno, anexo técnico 1.9, que hace parte integral de la resolución 165, es que la fecha de generación y la fecha de la firma de la factura debe ser del mismo día. En anexo técnico 1.8 yo podía generar un documento el 1 de diciembre del 2023, entregar un documento temporal al adquirente diciéndole, venga, por ahora le entrego esto, pero ya le va a llegar la factura electrónica. Como tenía más o menos 10 días calendario posteriores para la expedición de la factura, hacía un envío en lotes de facturas a la DIAN y finalmente el 10 de diciembre, cuando obtenía la validación por parte de la DIAN, se la enviaba al adquirente 10 días después. Esto que es posible técnicamente en anexo técnico 1.8, pero que regulatoriamente, pues, digamos, tiene unas connotaciones especiales, en el anexo técnico 1.9 ya no va a ser posible. Es decir, yo debo primero enviar ante la DIAN la validación de la factura y después de que obtenga esa validación, en ese mismo día entregar la factura electrónica al adquirente. Y este cambio se da básicamente para que la factura quede, no se modifique su fecha porque la fecha de una factura tiene implicaciones fiscales bastante fuertes. Para completar el esquema de trazabilidad de la factura, la fecha de generación y la fecha de firma del evento de validación por parte de la DIAN debe ser del mismo día. Actualmente en anexo técnico 1.8, si yo enviaba una factura electrónica a las 11:59 y la DIAN a las 11:59 con 50 segundos generaba el evento de aceptación de la factura, pero la firma de ese evento la hacía a las 12 de la noche, pues ese evento de validación, ese application response, al no quedar en el mismo día que el momento de la generación, pues aplicaba para un rechazo por parte de la DIAN. En el anexo técnico 1.8 no había problemas, pero ahora a nivel del anexo técnico 1.9 sí vamos a tener que generar nuevamente y transmitir una nueva factura en el nuevo día para que toda la factura quede con la fecha correspondiente tanto a la generación y transmisión y la validación por parte de la DIAN dentro de un mismo día, reitero otra vez. ¿Por qué es importante el momento de la expedición de la factura? Miren, con base en doctrina de la DIAN, del 10 de agosto del 2013, de hecho hay mucha doctrina al respecto, la expedición de la factura no puede postergarse ni anticiparse en la medida que su fecha de expedición conlleva efectos de carácter fiscal. Y de hecho,
comenzamos esta explicación de esta sesión diciendo que el artículo 5 de resolución 165 establece la regulación que entre otras ya viene de resolución 42 y antes, con respecto a la obligación de expedir factura de venta o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones a través de la entrega física o electrónica al adquiriente en el momento de la prestación. Sí, sí. El presentador cerró el micrófono. Ay, ya está, ya lo quitó. Esto se desactivó, ya. Carlos, qué pena. Carlos, Carlos, No se oye. un momento, es que está silenciado. Vale, Vale. gracias. Repito nuevamente esta diapositiva. Implicaciones de la fecha de factura para deducciones de costos o gastos. Con base en Estatuto Tributario, artículo 771-2, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente, esta podrá servirme para soportar costos o gastos del periodo anterior, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. ¿Ok? ¿Y cómo hago el registro dentro del periodo gravable correspondiente? Pues lo puedo hacer a través de una provisión consolidada contable en ese momento, utilizando el concepto de vengo. Lo primero que sea, en este caso, un abono en cuenta, independientemente que no tenga la factura. ¿Listo? ¿Y en qué casos podemos llegar a utilizar este concepto para la causación de esos ingresos o la causación incluso de mis egresos? Pues en el momento en que se da la operación, en el momento en que se da directamente, digamos que la causación de ese ingreso o ese egreso. Entonces, este tipo de situaciones se puede dar cuando se facturan contratos de suministro. Es decir, yo durante un mes estoy facturando bienes durante todos los días del mes y el primer día del siguiente mes hago una factura de todas las operaciones del mes anterior. El hecho de que yo genere una factura con la fecha del mes siguiente no quiere decir que en el mes siguiente se van a causar lo que yo finalmente disfruté dentro de este mes. ¿Vale? Aquí es importante tener en cuenta lo que nos dice esta doctrina, el oficio DIAN del 17 de noviembre del 2022, con respecto al momento en que se deben extraer las facturas para las operaciones de contratos de suministros. ¿Qué nos dice la doctrina? ¿Qué pregunta le hacen a la DIAN? Señores DIAN, ¿cómo se deben facturar los servicios que se prestan bajo la modalidad de tracto sucesivo, donde la operación de prestación del servicio es continua y se mantiene por el tiempo que se establezca en el contrato? ¿Qué responde la DIAN? Tratándose de operaciones que comportan volúmenes altos de ventas y que se realizan en cumplimiento de un contrato de suministro periódico, conforme al artículo 968 del Código de Comercio, cada operación de venta de suministro debe estar soportada con la respectiva factura. Y aquí es donde las personas dicen, sí, Carlos, toca hacer una factura por lo que me entregaron hoy, otra factura por la de mañana. Y aquí no, veamos cómo remata este primer párrafo la DIAN. Este aspecto, sin embargo, corresponde a las partes determinarlo, siendo viable en consecuencia que el pago se realice por un conjunto de prestaciones. Ojo, una cosa es el pago y otra cosa es la operación. El pago es independiente al momento de la operación y al momento de expedición de la factura. Entonces, hasta acá la DIAN va diciéndonos que es válido hacer el pago al final o cuando se dé un conjunto de prestaciones. ¿Listo? Ahora sí, rematemos. Así las cosas, toda vez que no se trata de una operación independientemente considerada, aquí sí la DIAN habla de operación, sino del cumplimiento de una obligación de tracto sucesivo bajo la premisa de un contrato de suministro, dicha operación, al considerarse sucesiva, homogénea y global, puede facturarse sin que se exceda de un mes. Entonces, podemos hacer facturas de operaciones siempre y cuando no se exceda de suministros más allá de un mes. Y esto está bajo doctrina, bajo concepto de la DIAN del 17 de noviembre del 2022. ¿Qué es un contrato de suministro? No necesariamente un contrato de suministro es por servicios, también puede ser por bienes. El Código de Comercio, en artículo 968, nos define el contrato de suministro como el contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Repito, cosas o servicios. Con base en lo que hemos venido analizando y el gran cambio que trae la resolución 165 dentro del anexo técnico 1.9, es que finalmente la DIAN va a ser exigible lo que es validación previa con procesamiento en línea. ¿Listo? De hecho, de Factor HK siempre ha propendido y siempre ha habilitado sus servicios tecnológicos para hacer validaciones previas y procedimientos o procesamientos en línea. Es decir, nosotros hacemos todos los procesos tecnológicos para que el adquirente finalmente pueda llevarse su factura validada en el momento de la operación, no después. Las soluciones comunes que han venido operando hasta este momento bajo la premisa de los más y menos 10 días, que tenía el anexo técnico 1.8, tenían procesos de envíos de lotes de facturas al proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico encolaba esas facturas y se las iba enviando a la DIAN, y a la medida que la DIAN iba dando validaciones previas, se las iba entregando al adquirente, ya no en el momento de la operación, sino en un momento 2. Esto, digamos que a nivel regulatorio, claramente va en contravía de la regulación, pero a nivel técnico era viable, era posible, pues por lo de los más o menos 10 días. E incluso ponía cargas adicionales a los facturadores, a quienes vendía, para decirle, venga, finalmente usted todavía no ha vendido todo lo que me mandó. El reporte de sus ventas hasta este momento es que el 90% de sus ventas ya están validadas por la DIAN, pero el 10% todavía no. Entonces, todavía con esas ventas, digamos que no las puede formalizar a nivel contable. Eso se volvió un tema complejo, pero digamos que así operan las soluciones comunes actualmente. Aunque la regulación siempre ha propendido por el esquema de validación previa y procesamiento en línea, con el anexo técnico 1.9, las soluciones comunes deben replantear su esquema de cumplimiento. De Factor HK comenzó con una plataforma 1.0 de validación posterior, que también lo tuvieron las soluciones comunes. En eso duramos 3 años. Después la DIAN implementó la validación previa. Para validación previa, las soluciones comunes, pues básicamente acomodaron su solución para encolar las transacciones y hacer loteos o envío de lotes de transacciones, que más o menos 10 días le siguió funcionando. De Factor HK en versión 2.0 hizo de nuevo toda la plataforma para hacer procesamiento en línea. Y ahora el reto es hacer validación previa en línea de manera masiva. Y nuevamente, de Factor HK lleva preparándose un año para esta nueva plataforma. Es decir, la plataforma que vamos a ofrecer y que ya estamos ofreciendo a Colombia incluye una plataforma completamente revisada, validada para hacer validaciones en línea, preparada para grandes volúmenes de transacciones, que le dé la tranquilidad a los facturadores de que van a cumplir con la regulación. Aquí el reto que tienen las soluciones comunes es si van a seguir con esquemas de validación previa y ahora masiva fuera de línea, porque ahora sí se va a poner en riesgo de incumplimiento a los facturadores electrónicos. Miren, ¿cuáles son los escenarios a los que se enfrentan las soluciones comunes cuando llevan a sus facturadores a esquemas de envío de lotes de facturas? Son 2 riesgos básicamente. Número 1. El facturador corre el riesgo de que el adquirente audite la factura electrónica antes de transmitirla a la DIAN. Es decir, yo hago la transacción, calculo el CUFE, que es válido, genero el código QR y el adquirente escanea el código QR y se da cuenta que es un documento apócrifo. Y puede colocar digamos que esa observación o poner el mensaje ante la DIAN diciendo que investigue esa operación porque tiene un documento apócrifo. Finalmente, el facturador pues recibe o esa transacción se transmite finalmente a la DIAN, pero ya el adquirente pues tiene, digamos que los elementos probatorios para decir que le expidieron una factura sin validación previa. Segundo riesgo, el facturador corre el riesgo de que el adquirente audite una factura que nunca va a ser validada por la DIAN, porque le calcularon el CUFE, le entregaron la representación gráfica diciendo que es factura electrónica de venta. Esa persona o el facturador se lo envió al proveedor que hace el envío de lotes por temas de que llegaron muchas facturas, no alcanzó a encolarlas y pasó de un día para otro, y la DIAN obliga a que ese facturador vuelva a generar una nueva factura con otra fecha. Eso cambia el CUFE, eso cambia el código QR, es decir que esta persona después, por más de que lo intente cualquier día, siempre se va a dar cuenta que esa factura ya no existe ante la DIAN y nuevamente puede enviar un mensaje o colocar algún tipo de observación para que la DIAN le haga seguimiento a ese facturador. Ahora bien, algo que analizan las soluciones comunes es que, bueno, es difícil que un facturador haga este tipo digamos que de observaciones ante la DIAN porque puede ser complejo, mandar un correo, lo ponen mucho, digamos que en muchos temas que de pronto un facturador dice, ¿sabe qué? Dejemos así. Ahora la DIAN implementó una cuenta de WhatsApp para denuncias ciudadanas. ¿Cuál es ese canal de mensajes instantáneos a través de WhatsApp? El 310-872-8457.
¿Cuál es el mensaje de la DIAN con este canal de denuncias? Básicamente, la DIAN está trabajando para romper las barreras que impiden la expedición de la factura electrónica. Y también es una invitación para que los ciudadanos se unan a la lucha contra la evasión y la informalidad, exigiendo en debida forma este documento electrónico. Desde que inició el esquema de validación previa, DeFacto HK siempre ha brindado el servicio de facturación electrónica en línea y ahora incluso vamos un paso adelante. Pasamos de la plataforma 2.0 a la 3.0. ¿Qué tenía o qué, bueno, qué sigue teniendo la plataforma 2.0 mientras vamos haciendo, digamos que el cambio a la nueva plataforma para la masificación de la factura? Actualmente nosotros tenemos la capacidad estándar como DeFacto HK de hacer procesamiento multihilos que nos da la posibilidad de procesar 5 hilos en los que una solución común puede procesar nada más una factura. Esto llega a esquemas de hasta 1.666 transacciones por hora por cliente. ¿Listo? Incluso tenemos clientes que necesitan procesar más de 1.676 transacciones en horas pico. Pues podemos analizar, de hecho lo hemos analizado y le hemos implementado más hilos de procesamiento paralelo para que cumplan con el procesamiento en línea. ¿Qué pasa con el reto de la masificación del anexo técnico 1.9? Aparte de los hilos, es decir, mantenemos los hilos de procesamiento paralelo y adicionalmente incluimos mejoras en la eficiencia de los procesos de software para masificación y optimización de los esquemas de almacenamiento de transaccionalidad que tenía la plataforma anterior. Y esto incluso conlleva a la reducción de costos del servicio en planes a partir de 4.900 transacciones anuales. Con esto terminamos la explicación de la resolución y alcance del anexo técnico 1.9.